En septiembre del año pasado, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León hizo una exposición magistral de que el régimen de gobierno está proclive a una tiranía, porque se está matando a la democracia con la reforma al poder judicial, porque los poderes de la Unión deben ser independientes, deben actuar de manera autónoma, y que por esa circunstancia se estaba viviendo en una forma de gobierno autoritaria, entre otras cuestiones. Y la señora Claudia Sheinbaum se indignó que porque ya no hay voceros, que ya no existe un Claudio X González Jr., una prianista, sea la candidata al gobierno de México, que ya no hay un Calderón porque anda en su yate, que un Peña Nieto porque anda ocupado en otras cosas, y un Fox que ya está loco y que ya nadie le cree, entre otros personajes. Pero en mi concepto, la señora Corcholata no pasa de ser una pusilánime, porque no tiene argumentos legales para desvirtuar las certezas jurídicas, históricas, diría yo, del expresidente Zedillo, quien se nota ecuánime, ubicado y de buena intención para defender el interés público nacional, porque el país se encuentra destruido en sus instituciones y al amparo de la delincuencia organizada que la señora Claudia Sheinbaum protege como herencia del narcopresidente, que es el que gobierna de facto en la chingada. Y para estar en contexto de la certeza de los argumentos de Zedillo, me permito exhibir sus magistrales declaraciones, mismas que fueron ratificadas en un reportaje en Letras Libres, así. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso digo, afirmo,
con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe, que nos digan, no se preocupen, después de todo vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán de votar, pues la gente que cumpla con los requisitos indispensables. Porque para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente. Se está destruyendo la carrera judicial en términos prácticos. Así que no podemos tomar como buena esa palabra. Sí. Y en cuestión de instituciones, usted no toma la palabra. Las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas. Pero además... Bueno, el señor Ernesto Zedillo es presidente de México. En su exposición magistral, en mi concepto, puso el dedo en la llaga. Ubica al gobierno de la señora Claudia Sheinbaum en una tiranía. Si recordamos la obra de la división de poderes de Aristóteles, señala que si no existe independencia de alguno de los poderes, se da una tiranía. Y efectivamente hizo una clasificación de gobiernos puros y gobiernos impuros. Entre los gobiernos puros se encontraban la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y en los gobiernos impuros se encontraba precisamente la tiranía, la demagogia, entre otros. Y al régimen de gobierno que corresponde esa clasificación al gobierno de la corcholata, pues es una auténtica tiranía, porque la señora se está arrogando todos los poderes de la Unión que señala el artículo 49 de la Constitución Federal, en el sentido de que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Cada poder debe de hacerse de manera independiente, como bien dice el maestro Zedillo, porque es una obligación y facultad que tiene el presidente de la República en los términos del artículo 89, fracción primera, que señala que las obligaciones y facultades del presidente son las de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. Y la señora corcholata está pisoteando, está violando esa disposición, porque está ratificando la reforma al Poder Judicial, autoría del narcopresidente, en lugar de dejar sin efecto esa reforma y de acatar las suspensiones que han otorgado jueces de distrito, entre ellos una jueza de Veracruz de apellido Juárez, que ordenó bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación, la reforma judicial, y que la señora corcholata no acató, y eso constituye un delito federal, el no acatar una resolución de un órgano jurisdiccional federal. Asimismo, se viola el artículo 89 ya señalado, así como la fracción 12, que señala que es facultad y obligación del presidente facilitar las labores del Poder Judicial para que pueda aplicar la justicia pronta y expedita. Y al sostener la reforma al Poder Judicial, que acaba con la independencia del Poder Judicial, pues el régimen de gobierno es un régimen autoritario,
porque como bien dice el maestro Zedillo, el hecho de que el pueblo vote es un error, porque eso no es democracia, eso es tiranía, y además es demagogia, como bien lo señala, porque la demagogia es lo que hace un gobernante para agradar a su pueblo y sacar raja política de ello, porque la democracia debe de ser en beneficio de todo el pueblo, no de los paleros que son los que sostienen a este régimen de gobierno. Pero para estar en contexto de la réplica que hizo la corcholata, que es una mediocridad, es una mendicidad de presidenta, porque no sabe replicar legalmente y con educación. Parece en mi concepto una carretonera con un lenguaje de cantina, porque ofende y no ataca los argumentos tan sólidos y tan legales que está esgrimiendo el maestro Zedillo, que le dio una cátedra de derecho constitucional. Pues lo que hace es ofender, descalificar, difamar y además violentar el Estado de Derecho, aunque diga que está viviéndose una democracia, que porque permite que la ofendan y que no sé qué tanto rollo sacó la señora. Pues la realidad es que está actuando con una fachada constitucional, pero que de facto es una dictadura de Estado, como se acredita con las mismas declaraciones de la corcholata, que no respeta la libertad de expresión, que en lugar de atacar los argumentos, ataca al que dice las críticas, y eso no es más que una cobardía de parte de la señora corcholata. De ahí su carácter pusilánime y de mediocridad, como se acredita con estas desafortunadas declaraciones, que ya es una cosa natural, ya es algo consuetudinario que utiliza la señora: mentir, mentir y mentir, porque no tiene argumentos legales. Es una gobernante tirana, es una autócrata, es una abusiva, y además es una pendenciera, y además una mediocre. Y dice así: o sea, Claudio X González, ¿dónde está el Junior? Ya, ¿dónde está la candidata del PRIAN? O sea, pues ¿por qué no es la vocera ahorita de la oposición? ¿Dónde está Alito? Bueno, ese sí es vocero, nomás que no le creen muchos. Los diputados del PRIAN, diputadas, y de otros partidos. Ya no tienen voceros, entonces van y buscan a Zedillo. A ver, ¿qué otros expresidentes hay? Peña, no, pues él está muy calladito. Calderón, ese sí anda en su yate, de vocero en su yate. Fox, que ya la verdad no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco. Bueno, queda claro que la réplica de la señora Claudia Sheinbaum está plagada de disparates, porque no está defendiendo su posición de apoyar una reforma judicial que esté permitida por la misma Constitución. Pues es evidente que ya no hay independencia, ya no hay autonomía del Poder Judicial de la Federación, y como bien dice el maestro Zedillo, fue una reforma que contiene una venganza muy evidente del narcopresidente, y que destruyó
el régimen de democracia de este país, porque al quitarle la independencia, pues ya no se puede decir que exista un régimen democrático, sino un régimen autocrático, porque está en manos de un soberbio abusivo como es la señora Claudia Sheinbaum. Y si la señora Sheinbaum no está rebatiendo con argumentos, con la misma Constitución, la crítica tan incisiva, tan certera que hizo el maestro Zedillo, pues está demostrando que no es más que una ignorante, una cobarde, porque tiene el poder de todo un gobierno y lo utiliza no para beneficiar al pueblo, sino para destruir a sus adversarios, como es el caso de Zedillo, quien yo en lo personal no le vi ninguna ofensa, ninguna descalificación a la señora Corcholata ni al narcopresidente. En cambio, la señora Claudia Sheinbaum no hace un honor, no respeta la investidura de presidente de la República, y más parece una simple carretonera que tiene una boca de cantinera, porque no se respeta a sí mismo y por tanto no puede respetar a los demás. En fin, que concluyo mi comentario que la señora Corcholata quedó en absoluto ridículo ante la contundencia, ante la defensa que hizo el señor Zedillo respecto de la destrucción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con ello dar muerte a la democracia, como bien lo dijo en su comentario de Letras Libres. En pocas palabras, estamos en manos de una tirana y además una cobarde, pusilánime y mediocre judía alemana. Muchas gracias.